Y llegamos a esta última etapa, en esta pequeña charla, en este pequeño devocional o estudio, como quieran llamarlo, en el cual estamos hablando de los falsos profetas. ¿Recordás la primera parte que hablamos la vez pasada? La primera parte nos hablaba en 1 de Juan 4, del 1 al 6, en la cual me hablaba de esos falsos profetas, los cuales vienen, podríamos llamarlos externos, vienen de afuera, los podemos ver en los medios de comunicación y en diferentes lugares. Parecen que son de Dios, pero no son de Dios. Dice, ellos son del mundo y hablan del mundo. ¿Te acordás de eso? Bueno, eso es lo que habíamos visto. El segundo falso profeta, hablábamos de que podía ser una persona muy cercana. Lo encontrábamos en Deuteronomio capítulo 13, todo el capítulo 13. Nosotros leímos hasta el 9, pero todo el capítulo 13 tenemos que lo leas. Ahí nos hablaba de otro tipo de falso profeta y falsa doctrina. Era una persona que podía estar al lado nuestro, pegada a nuestro amigo íntimo. Esa persona que nos traía no palabras de bendiciones, sino palabras de maldiciones y chusmerío que nos ensucia y que nos trae maldición a nuestro hogar. Dice, erradicalo, sacalo. Y esa es la segunda etapa. La tercera etapa es para que podamos charlarla y verla, y esta seguramente nos va a sorprender. Está en Mateo capítulo 7, versículo 15. Yo te animo a que lo puedas leer, lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Mateo capítulo 7, versículo 15. Tenemos que rápidamente puedas ir a buscar tu Biblia y vas a ver qué es esto que te voy a leer. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, qué interesante. Una vez más nos está hablando de estos falsos profetas, los cuales nos tenemos que cuidar bastante. Y como habíamos visto en la primera etapa, los tenemos en los medios de comunicación masiva a veces, los tenemos también, no salga a decir después que yo dije que en todas las radios cristianas, en todos los canales de televisión, porque no dije eso. Por eso en 1 de Juan 4 dice probad los espíritus, ¿sí? No vayan a decir que después dije que todos son falsos profetas. No me malinterpreten, por favor, ¿sí? Nos está hablando de otra cosa acá. Pero acá en Mateo 7 es súper interesante porque otra vez nos está hablando de estos falsos profetas. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Ahora, anteriormente me hablaba del espíritu de error, en la NBI me decía el espíritu de engaño. Ahora me dice que esta gente, no solamente eso, sino que también están vestidos como ovejas, están vestidos o sea, que están metidos entre nosotros, que son parecidos a nosotros. Dice, por sus frutos dice, pero por dentro son lobos rapaces, dice, ¿no? O sea, demuestran una cosa, pero por dentro son otra. El versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Esta parte es súper interesante. Anteriormente me hablaba de probar los espíritus. Ahora me da una fórmula un poco más práctica, podríamos decirlo, ¿no? ¿Cuál es la forma práctica? Esta. ¿Qué me está diciendo? Que por los frutos de ellos los vamos a conocer. En otra parte de la Biblia Jesús nos habla y nos dice que dejemos crecer el trigo y la cizaña juntos. Porque cuando son chiquitos, cuando recién salen, son muy parecidos. Pero cuando van creciendo notamos la diferencia y ahí nos damos cuenta de cuál debe ser arrancado, cuál debe ser quitado. Acá notamos lo mismo. Acá hay personas que están vestidas como ovejas, pero son lobos rapaces. Dice, por sus frutos los vamos a conocer. Personas que hablan muy lindo, que dicen cosas muy interesantes, pero sus frutos me demuestran otra cosa. Y esto lo notamos a través del tiempo, a través de los años, ¿no? Vemos personas que hablaban muy lindo, que enseñaban muy bien, pero con los años y con el tiempo nos dimos cuenta de que no eran lo que ellos decían ser, eran otras personas. Por eso dice que por su fruto los vamos a conocer. Y después, no solamente eso, sino que es más práctico todavía. Dice así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Esto es sencillo. Si usted planta un limonero, no pueden salir manzanas. Y usted me va a decir, esto yo ya lo sé, esto yo ya lo viví, esto a mí ya me lo contaron, ya me explicaron tal cual este versículo. Yo sé que a usted ya le contaron esto, que usted ya lo estudió, que usted ya lo recontra sabe. Ahora yo le animo a que usted haga este pequeño análisis. Me está hablando de un falso profeta. ¿Quién es ese falso profeta? Esa persona que dice una cosa pero es otra, una persona que no da frutos buenos, ¿sí? Que no da frutos buenos. Una vez hablando con una persona,
Me acuerdo que me decía, no, pero vos, ¿cuántas personas podés traer a la iglesia, no? Entonces, y no sé, bueno, porque esos son los frutos. Si vos podés traer 20 personas a la iglesia, quiere decir que diste muchos frutos. Pero si no traes personas a la iglesia, no diste frutos. Entonces vas a ser arrancado. Ese es un concepto totalmente erróneo de lo que me está hablando acá la palabra. La Biblia me habla de otros frutos. En realidad, traer personas no es ningún fruto, en realidad es traer almas. Nuestra responsabilidad es predicar la palabra. Después Dios se encarga de traer a las personas que van a venir. Dice en Hechos que eran añadidos los que debían ser salvos, dice en Hechos capítulo 3, si mal no recuerdo, cuando habla de los primeros cristianos. Ahora, nuestra tarea es predicar la palabra. ¿Cuántos van a venir? Eso no va a demostrar mi fruto. Yo conozco gente que lleva mucha gente a la iglesia y ni siquiera asiste a la iglesia. Conozco gente que le dice, che, pero vení a la iglesia y lo anima, anda que a vos te va a hacer bien y que esto y lo otro, y sus vidas son un desastre y ni siquiera van a la iglesia. Otros van a la iglesia, traen mucha gente, sin embargo no dan frutos espirituales. Los frutos del Espíritu son otros. De acá me está hablando de eso. Cuando una persona no da fruto del Espíritu, me está hablando de que es una persona que es un falso profeta, es una oveja vestido de lobo. Ahora, ¿cuál es el tercer falso profeta? Dijimos que el primero estaba en los medios de comunicación, el segundo podía ser nuestro amigo íntimo, nuestro familiar que se mete y nos trae el chusmerío, palabra de maldición, falsedades, mentiras, chusmerío. Ahora, el tercer falso profeta puede ser usted, puedo ser yo. Personas que no estamos dando fruto, el fruto del cual Dios, en el lugar donde Dios nos puso. Están los frutos del Espíritu y debemos dar ese tipo de frutos, ¿sí? ¿Cuáles son? Paz, mansedumbre, templanza. Después vamos a ver más adelante cuáles son esos frutos del Espíritu, pero nos está hablando de eso. Ahora dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. ¿Es duro? Es muy duro, pero me está diciendo que un árbol que no da buen fruto va a ser arrancado, va a ser desechado. Ese árbol puedo ser yo. Ese otro falso profeta que yo lo veía tan lejano, tan allá, puedo ser yo. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo esos frutos. Porque estoy hablando de una cosa y estoy haciendo otra. Porque me preocupo por mí, por mis hijos, por mi familia, por el bienestar de ellos y no tengo paz en Dios. ¿Cómo demuestro esa paz en Dios? La demuestro con hechos, no con palabras. Yo conozco mucha gente que dice, no, yo confío en Dios, yo confío totalmente en Dios. Y cuando sus hijos se mandan, no sé, un error muy grande, salen corriendo a querer taparlo. Lo tapan por un tiempo y después lo dejan seguir haciendo lo que se le da la gana. Ese falso profeta puedo llegar a ser yo, si yo no doy buenos frutos. Soy una persona que dice una cosa, pero hace otra. Y con el tiempo, con los años, nos vamos dando cuenta de esto. ¿Sí? No podemos engañar a las personas, no podemos decir una cosa y hacer otra. No, pero yo estoy limpio, yo estoy libre de pecado. Sí, pero si vos permitís ese tipo de cosas y permitís el pecado en tu casa, permitís el pecado en la iglesia, permitís el pecado en el ministerio, no vas a ser bendecido, vas a traer maldición. Por eso dice que todo árbol que no da buen fruto va a ser echado en el fuego, va a ser echado en el fuego. Yo te animo a que puedas tener en cuenta esto, que puedas analizar tu vida como Dios me llamó y me dijo, Julio César, analizate, fíjate lo que estás haciendo, fíjate lo que estás pensando, fíjate cómo estás trabajando y empezá a enfocar las cosas, ¿no? A hacer foco, enfocar en donde tenés que enfocar, que son las cosas de Dios. Yo te animo a que vos puedas arrepentirte si estuviste equivocado, si te das cuenta de que en todo este tiempo fuiste una persona, un falso profeta, una oveja vestido de lobo, como quien dice. Yo te animo a que puedas hacerlo, porque eso no solamente te va a bendecir, sino que va a bendecir a otros. Dios te bendiga mucho.